Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de Canción de Hielo y Fuego completa por fin. Bueno, completa entre comillas porque aún faltan varios libros de publicarse como Vientos de Invierno, Sueño de Primavera, Más Cuento de Donkey Egg y Fuego y Sangre parte 2. Esperemos ver todo eso algún día. Y de momento, estamos en marzo de 2021, tenemos los libros publicados de Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos, Danza de Dragones, Fuego y Sangre y los cuentos de Donkey Egg y bueno, aparte del Mundo de Hielo y Fuego que ya se me olvidaba. Bueno, esto va a durar un rato, bastante rato, así que relájense un poco, háganse palomitas y un fresquito estaría bien. Voy a hablarles brevemente de cada libro que fue publicado y al final voy a decirles mi orden recomendado de lectura. Empecemos por el primer libro que dio comienzo a toda esta saga, Juego de Tronos. Ya tengo un video hablando de este libro, una reseña particular, pero aquí voy a hacer un breve repaso. Antes que nada, ¿de qué trata esta saga? ¿Cuál es la premisa de Juego de Tronos? Pues bien, George Martin nos ubica en un mundo de fantasía en el que de primera entrada lo que vemos es a un grupo de exploradores que están en un lugar con nieve, un lugar muy frío, al cual le llaman Más Allá del Muro, para buscar a unos supuestos salvajes que estaban por ahí, hasta que se dan cuenta de que hay algo terrible más allá del muro, en ese bosque, algo horroroso que no tiene nada que ver con esos salvajes. Se encuentran con unos seres de hielo letales. Y por otra parte, mientras tanto, más abajo del muro tenemos lo que son los 7 reinos. Nombre que ya no es tan correcto porque hace mucho dejaron de ser 7 reinos y se convirtieron en 7 zonas, por así decirlo, pertenecientes a un solo reino, gobernado por un solo rey. Ya los antiguos reyes de cada reino pasaron a ser señores, que deben obedecer al rey. Esto es así desde que la casa Targaryen conquistó Poniente. Poniente es el nombre de todo este continente, por así decirlo. Pero resulta que los Targaryen ya no están en el poder porque hubo una rebelión que los quitó del trono. Esa rebelión es bastante reciente y los 7 reinos están pasando por tiempos algo convulsos y peligrosos. Y vemos el inicio de una serie de acontecimientos importantísima que van a detonar todo en la saga. Y es que Robert Baratheon, que es el actual rey de Poniente, viaja hasta el norte, hasta Invernalia, a hablar con su viejo amigo Ned Stark, a pedirle que sea su nueva mano del rey. Es decir, prácticamente el segundo al mando del reino, el soporte del rey. Aunque claro, muchas veces pasa que el rey no hace nada y la mano tiene que hacer todo. Pero bien, Robert le pide esto a Ned porque su antigua mano murió en circunstancias muy sospechosas. Y no les digo más, aquí se desatan todos los acontecimientos de esta saga. Y no quiero entrar en spoilers. Bien, eso nos plantea George Martin en Juego de Tronos. ¿Qué puedo decir acerca de este libro? Primero que todo, si tengo que catalogar esta novela, más allá de que sea un libro de fantasía, es un libro de intriga. Tenemos muchos personajes, muchas circunstancias y un misterio. ¿Quién mató a Jon Arryn y por qué? De hecho, Ned Stark, quien se puede considerar nuestro protagonista en este libro, aunque hay muchos protagonistas, pero es él quien tiene más capítulos, se dedicará a investigar esta muerte y descubrir qué es lo que se quiere ocultar. Así tenemos muchos secretos, mucha intriga política, personajes súper interesantes y la magia en este libro no está tan presente. Es más, creo que está casi desaparecida, porque vemos un poco en el prólogo y puede que al final, pero el resto del libro es muy realista, muy político, y esto puede atraer a mucha gente que le gusta la fantasía, pero quizá no tanto la parte de la magia, sino la parte de la intriga política y todo esto. Bien, otro punto excelente de este libro, los personajes. George Martin crea personajes exquisitos y lo mejor es que el libro está dividido por capítulos en donde cada capítulo está narrado desde el punto de vista de un personaje distinto. Esto siempre en tercera persona, pero metidos en lo que piensa el personaje. Es decir, toda la información que se nos presenta es información que el personaje tiene. Todo lo que vemos, y si algo nos parece feo es porque el personaje le pareció feo, porque lo describe de esa manera. Incluso puede que nos den información que al final resulta ser falsa porque el personaje piensa que es real. Entonces, como estamos desde su punto de vista, pensamos también que es real, pero luego resulta que no. Y este tipo de cosas. Y cada personaje es un mundo distinto. De repente estamos con uno en donde para él los villanos son ciertos personajes y pasamos a otro y vemos que no, que realmente para él los villanos son otros. Y entendemos mejor las razones por las que los supuestos villanos de antes actúan como actúan. Y luego pasamos a otro personaje que es neutro con respecto a estos dos, pero él tiene su propia historia. Y así vamos capítulo a capítulo entendiendo, comprendiendo el mundo, los personajes y descubriendo que no todos son buenos.
Nadie es bueno en realidad. Aquí me encanta porque yo creo que si en el mundo hubiera magia, si hubiéramos un mundo de fantasía, los personajes serían exactamente como son aquí, es decir, unos desgraciados, gente egoísta que se preocupa solo por sí misma, que hace cualquier cosa con tal de beneficiarse aunque esto daña a otros, que es capaz de las mayores atrocidades. Todo eso creo que pasaría en el mundo real y es lo que pasa aquí. Por eso me es tan fácil meterme en Poniente, en todo ese mundo, porque la gente actúa como actuaría en la vida real, a mi parecer. También me encanta la escritura de George Martin en cuanto a descripciones y también a los diálogos de los personajes, porque podemos agarrar cualquier diálogo, exprimirlo y sacar de ahí mucho contenido. No son diálogos vacíos, no es simplemente si alguien llega a saludar y a preguntar qué tal va todo, no es simplemente que está saludando, ahí se subyace bajo esa frase más intenciones, más significados, más subtramas que están por ahí ocultas. Eso me encanta. Y otra cosa que me encanta es el ritmo. Este libro y la escritura de George Martin en general es algo que es bastante, se lee rápido, se lee fácil. Y no es que sea escritura floja, porque como les digo, es algo exquisito, sino que hay dinámica. El hecho de que cada capítulo sea de un personaje que esté desde su punto de vista, esto hace que no se pierda tanto tiempo describiendo interminablemente montañas y ríos, sino que estamos más en la parte psicológica que a mí, por ejemplo, me resulta más atractiva, sin dejar de lado, claro, todas las descripciones que están ahí cuando son necesarias. Y por eso es que este señor tarda tanto en escribir, porque él se esfuerza porque cada frase calce a la perfección, y si algo no le gusta, pues lo reescribe, y si reescribe eso, pues tiene que reescribir más capítulos, y al final él es muy perfeccionista, y por eso Vientos de Invierno ha tardado tantísimo en salir. Pero bien, luego de Juego de Tronos tenemos Choque de Reyes, que el libro básicamente sigue lo que pasa en Juego de Tronos. No voy a decir de qué trata porque es una continuación directa. Y lo que pasó aquí fue que George Martin tenía planeado sacar 3 libros al principio. El primero de ellos era Juego de Tronos, el segundo era Danza de Dragones y el tercero se iba a llamar Tiempo de Lobos. Pero empezó a escribir Juego de Tronos y escribió mucho, siguió escribiendo, estaba muy emocionado y se dio cuenta de que era demasiado para un solo libro, así que lo dividió en 2, Juego de Tronos y Choque de Reyes. Bien, de Choque de Reyes puedo decir prácticamente lo mismo, personajes buenos diálogos, un ritmo dinámico, igual sigue habiendo como intriga, pero no tanta como el libro anterior, y aquí ya vemos un poco más de magia, desde el prólogo del libro. Se nos introducen nuevos personajes, otros que ya habíamos oído mencionar pero que no habían aparecido, aquí ya aparecen, aquí ya exploramos las consecuencias de lo que pasa en Juego de Tronos, pero básicamente sigue la misma línea y por eso no hice reseña de este libro. Luego de Choque de Reyes seguimos con Tormenta de Espadas, y de este libro también hice reseña porque tenía que hacerla, es de los mejores libros que he leído nunca. Tormenta de Espadas pasa igual. George Martin escribe Juego de Tronos, Choque de Reyes, escribe mucho más todavía y saca un tercer libro, Tormenta de Espadas. Lo que iba a ser al principio un libro, ahora son 3. Y bien, este libro es tan bueno porque es como el clímax de todo lo que nos viene contando hasta ahora. Choque de Reyes nos prepara el terreno, por así decirlo, nos explica el conflicto que hay ya entre los reinos, ya hay mucho caos, ya no hay paz, ya ahí empiezan a haber guerras, es peligroso andar ahí por los caminos, y Tormenta de Espadas es ya, entramos a la acción de lleno. Aquí hay casi que no hay descanso, pasan cosas capítulo tras capítulo importantes, hay giros, es increíble. Si leemos este libro sin saber nada previamente de la saga, vamos a estar sorprendidísimos, vamos a llorar, vamos a reír, vamos a sentir de todo. Y vamos a maldecir a George Martin también, eso tengo que aceptarlo. Para alguien que esté leyendo Choque de Reyes y tenga como pronósticos de qué es lo que puede pasar, estoy seguro que este libro destroza los pronósticos, pasa algo que no se espera para nada. Y George Martin no sorprende porque sí, no son giros porque, bueno, hagamos un giro para sorprender, no. Son giros que tienen sentido, que son acordes a lo que él nos viene explicando. Y aparte de eso, él nos mete muchas pistas de lo que va a pasar en el futuro. Mucho foreshadowing, como es que se dice en inglés. Y si vamos a Juego de Tronos o Choque de Reyes y leemos algunos capítulos, ya hay pistas de lo que va a pasar aquí. Entonces no podemos decir que es que se lo sacó de la manga o que es algo que no tenía planeado, porque vemos que sí, que ya estaba todo planeado. Y si fuéramos muy atentos y conectáramos bien cada pieza y en su sitio, podríamos ver venir algunas cosas, pero eso es algo muy difícil porque no estamos acostumbrados, o al menos no estábamos acostumbrados antes de la publicación de este libro a ver este tipo de desenlaces, al menos no en sagas tan populares. Bien, de Tormenta de Espadas pasamos a Festín de Cuervos y Danza de Dragones. ¿Qué pasa con estos libros? Pues en este libro George Martin escribió muchísimo.
Esto originalmente iba a ser un solo libro, Danza de Dragones. Pero había tanto, y ya habían pasado tantos años desde que se publicó Tormenta de Espadas, que George Martin, y por sugerencia de sus editores, decidió dividirlo a la mitad, pero no es la mitad de la historia que divide, digamos, aquí la primera parte del libro la partimos y la metemos en este libro y la segunda parte aquí. No, sino que como esta saga está dividida en personajes y en diferentes lugares, lo que se hizo fue que la mitad de los personajes los agarró y los metió aquí, y la mitad los agarró y los metió aquí. Pero estas dos novelas pasan de manera simultánea, así que hay guías en internet para leer estos libros simultáneamente, es decir, un capítulo de acá, luego otro de acá, ir siguiendo una guía específica que hay para esto, para que sigamos los acontecimientos en orden cronológico. Yo no los leí así, yo leí primero Festín de Cuervos y Danza de Dragones porque siempre he preferido leer los libros en orden de publicación, pero ya luego de haberlos leído y de leer las guías y saber por qué es que se recomienda de esa manera, yo también recomiendo leerlo por guías. Creo que hay varias en internet, pero hay una que es como la más reconocida. Recomiendo que sigan esa guía, si tienen la posibilidad, porque claro, es mucho costo como ir capítulo aquí, ok, aquí es el primero, luego voy aquí, este es el segundo, tercero, cuarto. Se me hace un poco enredo, es un poco más complicado, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, tal vez separándolos con post-its y poniéndoles el número que va aquí, la numeración correcta para leerlos, tal vez sí puedan hacerlo. Yo se lo recomiendo de verdad, porque si leemos primero Festín de Cuervos y luego Danza de Dragones, tampoco es que se nos arruine toda la saga, pero hay ciertos momentos en que Festín de Cuervos nos hace un pequeño spoiler de cosas que pasan en Danza de Dragones. Para que todo funcione mejor, es conveniente seguir la guía, y por eso es que mucha gente dice que aquí Martin baja la calidad con respecto a los anteriores libros, porque al leer primero Festín de Cuervos, pues aquí no pasan muchas cosas así como de acción, es todo como más introspectivo. Me encanta porque explora mucho los personajes de una manera distinta, es como más personal, más psicológico. Y luego en Danza de Dragones está mucho de lo que es la acción, aunque igual no tanta. Por eso el ritmo se ve un poco alterado, porque no era el plan original sacar dos libros distintos, era uno solo. Entonces aquí el ritmo se entorpece, porque aquí es muy lento y luego aquí un poco más rápido. Y por eso creo que mucha gente no le gustó del todo estos dos libros, aunque igual para mí son excelentes. Pero bien, también hay otro problemita con respecto a estos libros, y es que originalmente Martin iba a hacer que Danza de Dragones terminara con dos batallas que iban a ser como el clímax, la batalla del hielo y la batalla del fuego, que si van leyendo la saga sabrán a cuál me refiero. Pero ya el libro estaba quedando demasiado largo, aún luego de separarlo en dos, entonces decidió dejar esas batallas para Viento de Invierno, y aquí el libro termina cuando ya va a empezar como ese clímax, esas batallas, y por eso es que tal vez deja un sinsabor. Y claro, Viento de Invierno sigue sin salir, así que no tenemos todavía ese gran desenlace que nos va preparando Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Pero soy optimista porque justamente ayer, no sé hace cuánto es cuando publiqué este video, pero cuando estoy grabando, ayer George Martin publicó una actualización en su blog en donde explica proyectos futuros y se oye bastante positivo. Es más, yo apostaría que Viento de Invierno sale este año. Tal vez a mediados de año ya podría estar terminado, faltando nada más la parte de edición del libro. Pero bueno, mejor no me arriesgo a predecir nada. Estos son los libros de la saga principal que tenemos hasta ahora. Pero hay más, no solo nos quedamos con eso. Tenemos también los cuentos de Dunk y Egg, que de momento son 3, pero se planea que sean más. Están recopilados aquí en El Caballero de los 7 Reinos, que son El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Estas pequeñas novelas están ubicadas aproximadamente 100 años antes de Juego de Tronos y nos cuentan acerca de un caballero errante llamado Dunk. Dunk era, por así decirlo, el escudero de un señor llamado Arlan, el cual murió para principios del primer cuento. Entonces Dunk decide seguir sus pasos y volverse caballero errante. Aunque aquí hay un problemita porque para ser caballero errante alguien tuvo que juramentarlo. Él dice que ya Arlan antes de morir lo juramentó, pero no sabemos con certeza si es así. Y además tienen que haber testigos para que esto sea válido. Pero bueno, ya más adelante las historias se entrarán en esos temas. Pero resulta que Dunk se encuentra con un niño que se hace llamar Egg, el cual quiere ser escudero y quiere acompañarlo en sus aventuras. No voy a decir más, pero así comienzan los cuentos de Dunk y Egg. Estos libros a primera impresión parecen que no tienen nada que ver con la saga principal, que simplemente se ubican en el mismo universo, pero antes de la historia que ya sabemos de Juego de Tronos. Sin embargo, esto no es así, porque poco a poco vamos a ir viendo que nos metemos de lleno en todo el conflicto de la rebelión de los Fuego Oscuro. Una rebelión que es de una rama de la casa Targaryen, que hubo ahí un problema que se nos explica también en las novelas brevemente. De hecho, yo leí las novelas y no me había dado cuenta de lo de esta rebelión, porque en las novelas hay tantas subtramas que a veces es normal que una que otra pues se nos pase por alto.
Pero luego al leer un poco más en Reddit teorías y datos, me di cuenta de que existían estas rebeliones. Y al leer los cuentos de Donkey Egg exploramos esas rebeliones en primera persona. Como les digo, de momento hay nada más 3 cuentos, pero se planea que sean más. De hecho, George Martin planeaba abarcar toda la vida de estos personajes, terminando con la tragedia de Refugio Estival. Y eso es otra cosa muy interesante, porque yo creo que estos cuentos están ahí para explicarnos algo muy importante que sucedió en Refugio Estival. Un incendio que hubo, que fue muy sospechoso, que para mí es de más importancia de lo que aparenta. Y va a tener conexión directa con Canción de Hielo y Fuego, con la saga principal. Pero bueno, de momento estamos esperando que hayan más cuentos. George Martin en su blog de ayer publicó que luego de Vientos de Invierno planea sacar un cuento más para luego seguir con Sueños de Primavera. Y probablemente después saque más cuentos. Pero bueno, esto tampoco es todo lo que tenemos, porque también está El Mundo de Hielo y Fuego. Un libro tan grande que no me cabe aquí en la cámara, pero miren qué belleza, creo que es el libro más precioso que tengo. La tapa es suave, o sea, es tapa dura, pero está como acolchada, me encanta. Y tiene ilustraciones bellísimas. Este libro me gusta mucho porque cuenta la historia de Poniente, bueno, tanto de Poniente como del resto de zonas que conocemos, aunque se enfoca principalmente en Poniente, pero desde antes de todo lo que sabemos, desde antes de la construcción del muro. Nos explican las leyendas antiguas, la era de los héroes, unas criaturas que aparentemente vivieron, pero que mucha gente actualmente piensa que no son reales, llamadas los hijos del bosque. Se nos explica la historia antigua, la historia de las grandes casas, la historia de todas las regiones, cómo está distribuido todo, el comercio, qué se cultiva, por qué esta casa está enemistada con esta. Se nos cuenta la dinastía de la casa Targaryen, rey por rey, uno por uno, desde Aegon el Conquistador hasta Aerys II, el rey loco. Es algo fascinante. Si leyeron ya la saga principal y les gustó mucho, tienen que conseguirse El Mundo de Hielo y Fuego porque es el sueño de todo fan. Es un sueño húmedo hecho realidad. Y las ilustraciones son bellísimas. Miren nada más esta. Roca Dragón, son a color además, es algo fascinante. Yo sueño con este libro todas las noches. Miren qué belleza, y las páginas, todo es algo increíble. Miren, es que... Este libro, por cierto, George Martin lo hizo junto con Elio García y Linda Anderson, que son como sus ayudantes, la gente que más sabe del mundo de Poniente, aparte de George Martin, claro, ya que ellos tenían, por así decirlo, una wiki y sabían mucho. Entonces George Martin los consultaba cada rato para preguntarle como qué pasó con este personaje, qué había pasado con qué había pasado aquí, para no tener errores de continuidad ni esas cosas. Y al final terminaron recopilando todo y sacando este libro tan precioso. Pero es que miren la belleza. Y lo que más me gusta es que el libro es como si realmente fuera un libro real de Poniente. Es decir, esto es un libro de historia del mundo que hizo Martin. Es como si yo fuera a la ciudadela de Antigua, me robara ese libro y me lo trajera conmigo. Es así, tal cual. Incluso se dice aquí que este libro lo escribió un archimaestre para dedicárselo al rey de Poniente. De hecho es gracioso porque en la saga pasan muchas cosas que hacen que el rey no sea algo como muy estable, por así decirlo. Entonces el libro está dedicado primero a un rey, luego tachado, luego a otro, y así es muy gracioso. Pero este libro tiene que tenerlo sí o sí si son fans de esta saga. Si no, pues no, porque es un libro lleno de datos, lleno de historia, lleno de personajes que se nos explica de dónde surgen. Aquí está Tywin, miren qué guapo. Los dragones, es algo fascinante. El Mundo de Hielo y Fuego nos explica la historia como en general. Pero si quedamos con ganas de más con respecto a la dinastía Targaryen, tranquilos, porque aún nos falta otro librito que es Fuego y Sangre. Fuego y Sangre es eso, la historia de la dinastía Targaryen. Solamente que aquí está nada más la primera parte. Se espera que George Martin, si vive lo suficiente, esperemos que sí, saque luego un segundo volumen que termine de contar la historia. Porque aquí lo que tenemos es desde Aegon el Conquistador hasta el inicio del reinado de Aegon III. Es decir, la mitad de los reyes Targaryen, falta la otra mitad. Este también es, por así decirlo, un libro de historia de Poniente. De hecho, este está hecho por el archimaestre Gildain de la Ciudadela. Es decir, también es un libro que existe dentro de Poniente y yo me lo traje de la novela, se lo saqué. Pero hay una gran diferencia entre El Mundo de Hielo y Fuego y Fuego y Sangre. Y es que, por ejemplo, si en El Mundo de Hielo y Fuego tenemos que el reinado de Jaehaerys se explica en unas poquitas páginas, aquí se explica quizá en unas 300 páginas, en unas 200 y algo. Es decir, está mucho más explicado. En El Mundo de Hielo y Fuego hay muchos personajes, muchas palabras explicadas, pero como un libro de historia tal cual.
al final de leerlo pues se me olvidan muchas cosas, porque dicen por ejemplo, y entonces Jaehaerys tuvo no sé cuántos hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y luego tuvieron más hijos, y luego fue rey no sé quién, no sé cuánto, y son tantos nombres, tantos datos que al final me agobio, no se me queda mucho en la mente. Pero en Fuego y Sangre, además de que esté mucho más explicado, mucho más extendido el reinado de cada uno y poder empatizar más con los personajes, la historia está más novelizada que El Mundo de Hielo y Fuego. Esto no es una novela, tengan eso claro, esto es simplemente un libro de historia, como ya les dije, pero es más novelesco esto que El Mundo de Hielo y Fuego. Aquí hay más diálogos, no está todo lleno de diálogos, pero sí que hay partes en las que la historia se cuenta mediante testimonios de otros maestres, de algunos septones, de incluso un bufón, que es muy importante, pero esos testimonios, por supuesto, narran todo de una manera mucho más personal, porque estuvieron ahí, entonces se sienten como más aires de novela. Y si en El Mundo de Hielo y Fuego, en la parte de la dinastía Targaryen, no se me quedó nada en la mente, aquí se me quedó casi que todo. Yo creo que hasta podría recitar los reyes uno por uno y su descendencia, y el año en que murieron, y en que nacieron, y en que comieron frutas o algo así. Eso es lo que tenemos de Canción de Hielo y Fuego hasta ahora. Es una saga que me encanta, es mi saga favorita, es mi escritor favorito de momento, así que no puedo hacer más que recomendárselos una y otra vez. Este libro, por cierto, está cargadísimo de intriga política, y además los dragones estaban vivos en esta etapa de la historia, entonces es algo fascinante porque vemos cielos llenos de dragones, es algo increíble. Pero bueno, ahora les comentaré brevemente mi orden de lectura recomendado. Voy a quedarme con este libro aquí en cámara porque se ve muy bonito, me encantan esos dragoncitos, así que lo dejo aquí. Okay. Por cierto, no lo mencioné, pero la saga gradualmente va metiendo más y más magia. Al principio en Juego de Tronos era como todo muy terrenal, muy político, muy realista. Ya luego hay como más cosas mágicas por ahí, pero sigue siendo bastante realista en el tono, en cómo actúan los personajes. Así que yo amo esta saga de principio a fin. Pero bien, yo recomiendo primero leer obviamente Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, y luego yo personalmente recomiendo leer El Caballero de los Siete Reinos, es decir, los 3 cuentos publicados de Dunk y Egg. ¿Por qué? Bueno, no hay nada en específico por lo que deban hacerlo, pero sí hay una conexión muy importante en estos cuentos con algo que pasa en Danza de Dragones. Hay una conexión que si ustedes ya saben, ya han leído esos cuentos, pues van a quedar así como en shock. Pero no es algo obligatorio, igual pueden leerlos después o no pasa nada tampoco. Incluso los cuentos de Dunk y Egg podrían leerse individualmente, sin leer toda la saga, porque son como muy autoconclusivos. Puedo disfrutarlos sin haber leído ni tan siquiera Juego de Tronos. Por lo que si a alguien no le interesa leerle todos estos libros, pero quiere leerse esos cuentos de Dunk y Egg, bueno, cuentos son como novelas cortas, pues adelante, no pasa nada. Pero bien, recomiendo leer entonces Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, los cuentos de Dunk y Egg y luego Festín Danza, es decir, leer simultáneamente Festín de Cuervos y Danza de Dragones siguiendo la guía de lectura recomendada. Voy a dejarla en la descripción del video para que ustedes la revisen si quieren. Como les digo, no es indispensable, pueden leer primero Festín de Cuervos y luego Danza de Dragones, pero yo creo que se disfruta más siguiendo la guía. Y se los dice a alguien que prefiere siempre leer los libros en orden de publicación. Luego de Festín de Cuervos y Danza de Dragones les recomiendo leer El Mundo de Hielo y Fuego. Incluso creo que es recomendable leerse este libro antes de Vientos de Invierno si llega a salir eventualmente. ¿Por qué? Porque dentro del canon de este universo, este libro fue terminado entre lo que sucede en Danza de Dragones y lo que sucede en Vientos de Invierno. Y además, los árboles genealógicos que aparecen aquí están actualizados hasta lo que pasa en Danza de Dragones. Es decir, que si en Vientos de Invierno muere un montón de gente, eso no se ve reflejado aquí. Por lo cual recomiendo leer este libro en medio de esos dos. Tampoco es recomendable leerlo antes porque, como les digo, hay árboles genealógicos y hay información de cosas que ya pasan en la saga. Entonces pueden haber por ahí spoilers. Igual pueden leerlo siguiendo el índice para no spoilarse nada, pero hay que ir con cautela. Y luego de esto, si están interesados en la dinastía Targaryen y quieren saber más y de manera mejor contada, está Fuego y Sangre. Por cierto, Jaehaerys es el puto crack. Y bueno, esa es mi guía de lectura. Espero no haberlos agobiado con este video tan largo. Y nada más, cabe destacar que de momento, a día de hoy, el plan de George Martin es publicar Vientos de Invierno, esperemos que este año, por favor, un cuento de Dunk y Egg, Sueño de Primavera, más cuentos de Dunk y Egg y Fuego y Sangre parte 2, y terminaría con lo que es esta saga de Canción de Hielo y Fuego. Si ya han visto la serie, yo no la he visto, pero si ustedes ya la han visto, no importa. Léanse igual los libros porque hay mucho que se omite en la serie, hay mucho que cambia y dicen que tuvo un final espantoso, así que lean los libros. Pero bien, sería todo por este video. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video.
Hasta pronto.